En la semana pasada hablamos un poco del panorama energético y en la semana 2 del día de hoy vamos a seguir hablando un poco de eso y también entrando en algunos temas un poquito más técnicos, ¿no? Entiendo, entiendo quizás algunos temas para algunos de ustedes podría ser algo nuevo, pero la intención es que ustedes también puedan, eh, como hemos repetido anteriormente, cuáles son los objetivos del diploma de energía solar, que ustedes como participantes puedan desarrollar y fortalecer sus capacidades técnicas en el tema de energía solar, ¿no? Puedan identificar oportunidades de buenas prácticas de energía solar y también pueden desarrollar proyectos en el tema, en la cual puedan generar competitividad, desarrollo sostenible y que tenga un bajo impacto ambiental. Son los objetivos generales del diploma. Vamos avanzando. Lo que veremos el día de hoy va a ser algo, un resumen en realidad, y así le he enviado la información al aula virtual para que puedan ir leyendo algunos puntos, algunos temas. Y también al final de la sesión estará disponible la presentación que estamos visualizando en este momento para que puedan tener en el correo y así como otros links y algunos artículos para que puedan leer un poquito más, puedan conocer un poco más del tema. Hablaremos el día de hoy sobre la planificación energética, hablaremos sobre enfoque de desarrollo y reducción de pobreza y sobre todo entraremos en a la parte técnica donde revisaremos algunos conceptos básicos sobre electricidad, lo cual nos va a servir después cuando ya entremos de lleno a la tecnología misma de la energía solar, para poder identificar algunos parámetros, algunas características y eso obviamente nos va a servir. Entonces, el día de hoy mm, empezamos. Esa es la imagen que les habíamos dado la semana anterior, donde se veía representado, digamos, los países más industrializados, donde el consumo de energía es mucho mayor a aquellos países en los cuales no aún están tan desarrollados, entre ellos el Perú. Entonces vemos una clara diferencia entre el consumo de energía, pasado principalmente por el tema de iluminación, con respecto a los países del lado sur. Vemos Estados Unidos, Canadá, prácticamente toda Europa, Asia, la India, Japón y la China, que son los países que tienen niveles altos de producción y por lo cual también el consumo de energía es bastante elevado. Y tendremos, digamos, que una de las causas o una de las bases para poder conseguir un desarrollo económico, tener industrias, tener empresas, etcétera, es que se pueda contar con energía, como lo veremos un poco más adelante. Entonces, ¿qué es la energía? ¿No? Digamos, podemos entender la energía como una especie de plataforma que nos permite el desarrollo en diferentes ámbitos de la sociedad. Permite el desarrollo de la agricultura, permite el desarrollo de la industria, permite el desarrollo del transporte, del comercio y también lo que es la administración pública, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la industria, la utilización de la electricidad para las fábricas, la utilización de los combustibles, sea petróleo, gas, etcétera, pues facilita el desarrollo y la industrialización de los países. Sin energía o sin fuentes adecuadas de energía, pues no podríamos lograr una industrialización bastante óptima para nuestro país. Asimismo, sin tener fuentes de energía adecuadas, no podríamos desarrollar el sector transporte, ¿no? En algunos casos quizás nos estaríamos trasladando, movilizando de un lugar a otro mediante métodos muy tradicionales, ¿no? Carreta, caballo, etcétera, ¿no? Ahora con el transporte de energía podemos pues utilizar cualquier tipo de vehículo basado en gas, en diésel o gasolina. Podemos usar los trenes eléctricos, como en la ciudad de Lima, y en otras países también, ¿no? La energía sirve para comercio, para todo este movimiento, intercambio de productos, ¿no? Desde los supermercados, desde la producción misma de algunos productos, las fábricas, el procesamiento, digamos, de los alimentos, etcétera, ¿no? Y el sector público, la administración pública es bastante importante porque sin eso tendríamos un sector público bastante ineficiente, lento. Bueno, entendemos que también ahora es un poco lento en algunos sectores,
pero ya van por un carácter, a veces de carácter humano, por decirlo de esa manera, va por el lado de las personas con quien tienen, pero lo interesante es, y lo importante es ver es que sin energía la administración pública también sería muy ineficiente. Entonces, la energía está en todos los ámbitos de la sociedad y permite el desarrollo, permite que cada vez los sectores vaya creciendo y, digamos, podamos sumar todo y tener una especie de desarrollo económico, social bastante fuerte en el país, ¿no? Si ustedes ven algunos países que aún son pobres, digamos, los países africanos, algunos países de Asia, algunos países de Centroamérica y Sudamérica también, donde su generación de energía es bastante limitada, entonces aún no pueden salir de esos niveles de pobreza, no pueden alcanzar esos índices interesantes de desarrollo que, como los países industrializados, sí lo tienen. Continuamos. ¿Por qué es importante la energía? Porque es la base para la prestación de servicios, ¿no? Y hablamos de servicios básicos sociales eh, muy importantes, por ejemplo, el sector salud, el sector comunicaciones, el sector educación y en general el acceso a los servicios como perdón, el acceso a la energía como un servicio básico permite el desarrollo. Podemos contar con establecimientos de salud muy bien equipados que puedan atender diferentes tipos de situaciones con los pacientes. La energía permite, digamos, tener la plataforma de comunicaciones como la cual estamos teniendo en este momento nosotros. Es decir, ustedes desde sus trabajos, sus viviendas y desde otro lugar del trabajo también conectados mediante Internet, lo cual no funcionaría si es que no utilicemos esta plataforma del acceso a la energía, ¿no? En el caso educativo, también de la misma manera, ¿no? Eh, el acceso a la energía permite, digamos, que las instituciones educativas puedan acceder a tecnología que les facilite todo el desarrollo educativo, las clases, las sesiones, etcétera. Y en general el acceso a la energía, ya sea energía eléctrica, ya sea la energía para cocción, ya sea energía para trasladarse, energía calorífica, etcétera, energía térmica, todo esto conlleva a que la sociedad en sí tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el acceso a la energía es un servicio básico que todos los estados, gobiernos o gobernantes tienen la obligación de facilitar hacia la sociedad, en cualquier aspecto de la sociedad. Salud, educación, transporte, comunicaciones, etcétera, ¿no? Vamos avanzando. Eh, Como decía, prácticamente estamos pobres, pero aún así el acceso a energía no siempre significa un desarrollo o una lucha contra la pobreza, no tiene que darse un impulso adicional. El tener electricidad, iluminación como tal, si bien ayuda bastante en varios aspectos de la vida de la sociedad, pero se necesita darle un empuje adicional para que esa electricidad se le pueda dar un uso adicional, ¿no? Mediante proyectos de usos productivos, donde la familia, las personas, al acceder a la electricidad, puedan desarrollar algo más que les permita mejorar sus niveles de calidad de vida. Como decía, el acceso a la electricidad pues genera oportunidades interesantes de cambio, ¿no? Como les acabo de mencionar. Y si lo vemos un poco más global también, la nación, todo el conglomerado de las Naciones Unidas, eh, y mediante los objetivos del milenio, indica que estos objetivos de lucha contra la pobreza, lucha contra el hambre, enfermedades, desarrollo sostenible, igualdad, etcétera, todos esos objetivos no pueden lograrse si es que no tenemos el acceso a los servicios energéticos asequibles, ¿no? Me refiero a la electricidad como tal, me refiero a la energía para cocción, eh, energía térmica para zonas donde es necesario vamos, generar calor para que las poblaciones no sufran embates climáticos este, complejos, ¿no? Entonces,
Si no contamos con esta facilidad, si no exigimos también a los gobiernos de que pueda facilitar el acceso a estos servicios de energía a toda la sociedad, pues vamos a seguir en un círculo de pobreza por muchos, muchos años más. Pero aún así, si ustedes se dan cuenta, el gobierno en los últimos años ha venido impulsando bastante el tema, por ejemplo, de electrificación, ¿no? Como le mencioné anteriormente, estábamos ya casi el 97-98% a nivel nacional de electrificación. Es cierto, aún quedan muchas poblaciones, muchas personas que no cuentan con el acceso a la electricidad, pero es allí donde entra a tallar otro tipo de instituciones, otro tipo de organizaciones, empresas, ONGs, eh, universidades, donde pro- eh, promueven proyectos de acceso a la electricidad, a la energía, ¿no? Entonces, eh, igual, por ejemplo, con el tema del acceso al gas, y tenemos otros reservas importantes de gas en el Perú, ese todavía no está siendo trasladado, no está siendo utilizado por todas las poblaciones. Está sectorizado en ciertas ciudades, y esas ciudades, es cierto sector dentro de esas ciudades aún, pero se estima pues, que en un futuro no muy lejano ya se pueda, la mayoría de viviendas puedan contar con acceso al gas natural en sus viviendas para cocción, para las termas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto genera pues que las autoridades den las condiciones, generen los proyectos para que la energía pues pueda acceder, pueda llegar a todos, ¿no? Ese es, digamos, un objetivo como gobierno, lo cual debemos estar siempre atentos a qué cosas nuevas hay por allí, ¿no? Qué cosas interesantes van saliendo poco a poco, con el acceso al gas, con el acceso a la electricidad, el impulso a las energías renovables como medio para poder brindar un servicio energético confiable. Entonces, aún así en el Perú hay mucho más por hacer. Hay diversos puntos de enfoque, digamos así, donde se puede seguir trabajando con el acceso a energía. Entonces, es un poquito estar atentos y ver de qué manera también nosotros podemos ayudar a todo este trabajo. Continuamos. El proceso del acceso a la energía en cualquier ámbito, cualquier región, plantea algunos puntos muy interesantes. Uno de ellos que es un problema complejo, ¿no? Complejo en el sentido de que, por ejemplo, el acceso a la electricidad, si bien hay ciertas zonas donde es mucho más fácil el acceso a la electricidad mediante el sistema interconectado nacional, dada la geografía, pero hay lugares donde el acceso es muy complicado, también por el mismo hecho, por la misma geografía, ¿no? En la zona de los Andes, de la sierra, es complicado a veces llevar las torres de alta tensión o las redes de media tensión y de baja tensión al último. O también incluye que este problema complejo radica en la dispersión de las viviendas, de los usuarios finales, ¿no? No es lo mismo tener un centro poblado, una ciudad, un distrito donde todos están agrupados, a donde llegar a electricidad a puntos donde la distancia entre un usuario y otro está a 300, 400, 500 kilómetros de distancia. Entonces, hay replantea de cómo vamos a poder generar ese acceso a la energía. Entonces, tiene sus propias complejidades, ¿no? Ahora tiene repercusiones de gran alcance en el sentido de que si se hace un buen trabajo, esto va a implicar muchos años o un tiempo, digamos, de beneficio, ¿no? El impacto no solamente para un sector de la población, sino abre a otros sectores, ¿no? El hecho, digamos, que si hay electricidad a un pueblo, a un distrito, tiene unas repercusiones no solamente por el acceso mismo a la electricidad, sino por facilita, digamos, negocio, facilita o repercute en la mejora de la calidad educativa, en la calidad de los servicios de salud, etcétera, como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Y también genera, otro punto interesante es que genera obligaciones duraderas, es decir, compromisos, tanto del Estado, tanto de los usuarios, y esos compromisos tienen que ser a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, eh, en estos casos donde la electricidad no llega, normalmente con el sistema de redes, en donde una de las opciones son los sistemas fotovoltaicos domiciliares o individuales, los sistemas fotovoltaicos aislados, off-grid, como se quiera decir, implica un compromiso por parte del Estado sobre cómo se va a hacer la gestión de acá en unos años, ¿no? De quién va a ser el mantenimiento.
de que si se va a pagar o no se va a pagar por la tarifa. Ahora, la tarifa que se pague está adecuada al contexto, al final el usuario que va a pagar esa tarifa está en condiciones de pagar todo el monto de esa tarifa. ¿Cuál es la obligación de los usuarios, ¿no? Con respecto al servicio que ya están teniendo, ¿no? Tiene que cuidar los equipos, evitar que no se los roben, cuál es el compromiso con el uso adecuado de la electricidad que ya cuenta. Entonces, son compromisos, son obligaciones que tienen que estar en un tiempo bastante interesante, pero siendo conscientes de que se necesita de ambos lados para que todo esto funcione bien. Por un lado el Estado, las empresas concesionarias, las empresas generadoras, y por otro lado los usuarios como tales, la sociedad organizada, etcétera, para que esto pueda funcionar. Si no, no vamos a lograrlo. Y estos puntos interesantes, estas consideraciones, ¿a qué conllevan? A poder tener un acceso a energía sostenible, ¿no? Y bien tenemos un poco por sostenibilidad, ¿no? Podemos mencionarlo que es algo que va a durar en el tiempo. Que pase ciertas situaciones, ¿no? Que evolucione sobre sí mismo, que no importa el tipo de gobierno, Estado o las políticas que pueden haber, este acceso a la energía tiene que mantenerse, ¿no? Entonces, la idea es cómo logramos esto. Una de las preguntas que nos podría hacer es que si este tema del acceso sostenible a energía la podemos mantener en función al acceso siempre a energías de fuente fósil, o ya tenemos que incluir fuentes de energía sostenible. Al momento cuando les mencionó de sostenible en el tiempo, que duradero en el tiempo, si nos referimos mucho a las energías fósiles, a las fuentes fósiles, sabemos que en algunos momentos subiendo o bajando, ¿no? El precio del petróleo va a subir, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo hace sostenible, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si como estrategia de acceso de energía incluimos ya las energías renovables, la eólica a gran escala, la solar fotovoltaica a gran escala, ya sea con sistemas on-grid o sistemas aislados, ¿no? Incluimos la energía hidráulica a pequeña y mediana escala según el potencial que contamos acá en el Perú. Entonces, esa es, digamos, una de las formas para poder lograr tener el acceso a energía sostenible o qué más se necesita, ¿no? Tenemos el potencial, ¿no? De energía renovable, pero ¿qué más hace falta, no? Quizás hace falta el tema legal, ¿no? El reglamento para que todas las personas de sobra yo la puedo dar hacia la red, ¿no? Técnicamente es posible, ¿no? Un equipo más aquí, un equipo más allá, eso se puede. Pero la pregunta es, eh, ¿cómo es el reglamento para que, digamos, la empresa concesionaria a quien yo le pago mi recibo mensual de manera normal, cómo es para que luego me devuelvan lo que yo estoy ingresando, lo que yo estoy generando de energía para la red general? Entonces, esas cositas, digamos, aún falta trabajarlas. Entonces, no hay ese reglamento, no hay esa base este, legal, no hay esa base institucional que nos permita, pues, un poco ir desarrollando este punto, ¿no? Hay bases importantes en la generación de proyectos, parámetros, hay normas, hay reglamentos que permite, pues, ¿no? Clasificar la creación de paneles, por ejemplo, ¿no? Pero quizás falta un poco en lo que es generación eólica a mediana escala, ¿no? Que también tenemos ahí, como les mencioné, hay potencial bastante en la zona, principalmente hay más cositas que todavía faltan afinar a nivel del Estado, pero poco a poco se está logrando, ¿no? Les pasaré luego algunos links para que lean de cómo se está dando estos puntos. Logramos el acceso a la energía sostenible, qué retos hay que tener, cuál es el compromiso de las instituciones, del Estado, cuál es el compromiso de las universidades, sobre todo, en lo que es investigación y desarrollo de nuevas formas de aprovechar. Entonces, engloba a bastantes actores, ¿no? Sector privado, empresas, sociedad civil, ¿no? El Estado, el sector académico, me refiero a las universidades, cómo nos engranamos todos para lograr este punto, ¿no? Hay ideas interesantes, digamos, por parte de algunas universidades que hacen investigación y desarrollo de tecnologías renovables
fotovoltaica, en eólica, en hidro, en acceso a energía térmica, calefactores, etcétera, que está haciendo bien su trabajo, pero digamos falta el impulso, el financiamiento para que esto se haga mucho más masivo, ¿no? Puede llegar a mucha más población. Entonces, la idea, como les mencionaba hace instantes, es cómo nos engranamos todos para lograr este objetivo de la energía sostenible, ¿no? Perdón. Vamos continuando. El otro punto que les queremos hablar de manera breve es acerca de la planificación, ¿no? ¿Qué entendemos por planificación? Y planificación energética, exactamente, ¿no? Vamos a hacer nuestro plan de cuánta energía vamos a consumir, de cuánta energía vamos a tener, ¿no? Recuerden un punto interesante que veíamos la semana anterior era de la matriz energética, ¿no? Que en cierto modo nos daba la información de cuáles son nuestras fuentes de energía que tenemos y cómo estas se van distribuyendo en los sectores de la sociedad, transporte, este, residencial, comercial, etcétera, ¿no? O en el sector industrial. Entonces, para poder tener una matriz equilibrada, etcétera, hace falta lo que es una planificación de energía, ¿no? Entonces, la planificación energética básicamente es un análisis, ¿no? De cuáles son todos esos factores que influyen en un sistema energético, ¿no? En cómo este sistema va evolucionando en el tiempo, ¿no? Nos ayuda a la solución de problemas y evaluar las soluciones o las posibles soluciones que podamos tener en diferentes escenarios y compararlas y saber cuáles serían las consecuencias de adoptar un modelo o las consecuencias de adoptar ciertas políticas, las consecuencias de adoptar ciertas medidas, ¿no? Ya sean consecuencias positivas o consecuencias este, negativas, ¿no? Y principalmente la planificación energética ayuda a los países a que tengan una estrategia mucho más eficaz, ¿no? Que obviamente apoye a los objetivos de estos países a que tengan un desarrollo sostenible de manera general. Entonces, en cierto modo, eso es lo que es planificación energética, ¿no? Analizar los sistemas, de cómo el sistema energético va evolucionando, qué otros factores externos influyen. Entonces, es un poco lo que les quería comentar con eso de la planificación energética, ¿no? Vamos más adelante para ir avanzando. Igual si tuviesen alguna pregunta, mencionan para ir respondiendo. Con respecto a la planificación energética, nos da información muy importante, sobre todo de cómo tomar decisiones de manera oportuna y sobre todo con bastante fundamento, ¿no? No decisiones tomadas desde un punto de vista político a veces, sino con decisiones basadas en estudios técnicos, con información técnica acerca sobre la gestión en lo que se relaciona a la oferta y la demanda de energía, ¿no? Entonces, con la planificación energética nosotros podemos determinar cuáles son las opciones y evaluar sus puntos débiles y fuertes, ¿no? Por ejemplo, a nivel Perú, ¿qué opciones de generación de energía tenemos? ¿No? Por ejemplo, tenemos la energía este, solar, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos qué puntos fuertes y débiles tenemos con esta opción? ¿No? ¿Es barata? ¿Es más asequible ahora? Este, ¿Cuál es el punto fuerte, por ejemplo? ¿No? Menciona que tenemos un potencial bastante elevado, cerca de 25.000, ¿no? Pero el punto débil, ¿cuál es? Quizás hace falta eh, mano de obra, ¿no? Técnicos, instaladores, quizás nos hace falta diseñadores, ingenieros en el tema para poder desarrollar estos proyectos. Otro punto débil que puede hacerse cómo se va a hacer el mantenimiento de acá en 5 o 6 años cuando los paneles quizás tiendan a deteriorarse o las baterías tiendan a fallar. Entonces, la planificación nos ayuda a evaluar esos puntos, ¿no? Un punto fuerte, por ejemplo, es que tenemos países donde producen esta tecnología a precios competitivos y bastante asequibles. Entonces, es una ventaja, ¿no? Que podemos comprar en muy gran cantidad de esta tecnología y nos va a salir relativamente barata, ¿no? Pero también tenemos que ver los puntos débiles, como les acabo de mencionar, ¿no? La planificación nos ayuda a comparar alternativas y calcular los costos y beneficios de estas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, de agua,
caudal, etcétera. Entonces, uno se pone a comparar cuál alternativa me es más beneficiosa en tema de costos, ¿no? Poner una planta hidroeléctrica de unos 100 kilovatios para todo el distrito, o me voy por una planta calificado para operar ambos tipos de opciones. Entonces, la planificación nos ayuda a eso, ¿no? También nos ayuda la planificación a examinar los factores limitativos actuales o futuros, ¿no? O sea, los marcos legales, el tema financiero, las políticas, etcétera, ¿no? Entonces, nos da un panorama bastante amplio de lo que queremos hacer con respecto a la oferta y la demanda de energía para, para la región, para el país, ¿no? Y también nos ayuda a evaluar posibles resultados y cuáles serían las opciones de éxito a corto plazo, siempre pensando en un valor duradero, ¿no? Entonces, es como poner en la balanza todas estas opciones, ¿no? Vamos avanzando. No, bueno, resuelve se cayó la señal. Estamos reiniciando nuevamente. Ya, a ver, buenas tardes nuevamente. Continuamos, habíamos quedado en la diapositiva número 12. A ver, vamos a ver. Ya, nos quedamos en esa diapositiva, ¿verdad? Entonces, les mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, digamos, de la planificación energética? Que básicamente era tomar decisiones oportunas, fundamentadas en temas técnicos, con información técnica, digamos, sobre cómo gestionar la oferta y la demanda de la energía, ¿no? Mencionaba los puntos que estábamos allí, los cuales les había indicado, ¿no? Entonces, eso es, digamos, de manera general lo que es el concepto, digamos, los beneficios y las características de lo que es planificación energética. Veremos algunos ejemplos, algunos modelos de planificación energética que se vienen desarrollando en algunos lados, básicamente por tema de conocimiento, ¿no? Y hablaremos luego un poco de planificación energética para ambientes rurales donde hay bastante oportunidad de trabajo también. Algunos modelos energéticos que se han venido desarrollando en los últimos años está el modelo Markall, el modelo NEMS, POLS y el 11R, ¿no? Cada uno tiene sus propias consideraciones, sus propias ventajas, este, mm, su propio análisis, etcétera, ¿no? Entonces, no nos vamos a entrar mucho en detalle de esto de los modelos que mencionó, pero vamos a leer algunos de ellos para que puedan tenerlos en cuenta, ¿no? El modelo Markall es un modelo muy utilizado y sido usado como referencia para otros, ¿no? Lo que basa este modelo se basa principalmente en averiguar la oferta y la demanda energética en la región, en hacer un balance, lo que se tiene y lo que se necesita con respecto a la energía, ¿no? Entonces, y parte de un escenario de referencia en donde considera una estimación futura de energía, ¿no? Entonces, de análisis histórico, es decir, estadísticas, establecerse cuánto sería la demanda de energía de acá, pues, a 10, 20, 30 años. En función a esa demanda futura, a esa previsión, a ese pronóstico, saber qué tipo de proyectos puede desarrollar, qué tipo de proyectos puede priorizar, ¿no? Para poder cubrir esta demanda futura, ¿no? Entonces, también algo interesante es que conforme va planeando estos proyectos, en estos casos alternativos hacia adelante, trata de ver qué cambios tecnológicos, financieros o regulatorios puedan darse en este periodo, ¿no? Tecnológicos, me refiero, por ejemplo, hasta hace, digamos, 50 años se pensaba que la única forma de generar energía era con las microcentrales, ¿no? O con las centrales hidroeléctricas. Pero en el paso del tiempo pues se han ido presentando nuevas tecnologías, ¿no? Eh, en generadores eólicos o los parques eólicos, la energía fotovoltaica, etcétera, etcétera. Entonces, un poco este modelo trata de incluir esas variables, ¿no? Los cambios tecnológicos, ¿no? Eh, este modelo se realiza prácticamente en 4 pasos y está dividido, digamos, en un modelo de referencia energético. Este esquema básicamente lo que busca es representar todo el modelo. En realidad el modelo es un poco más complejo, pero he tratado de resumirlo, hacerlo un poco más sencillo y digerible, ¿no? Entonces, en este esquema tenemos en la parte izquierda el bloque SRC que hace referencia a las fuentes, a los recursos y tecnologías vinculadas a las fuentes, es decir, cuáles son las fuentes de energía que
tengo petróleo, cuáles son las tecnologías vinculadas a estas fuentes, cómo yo las puedo extraer, cómo las puedo yo procesar, ¿no? En caso de la hidráulica, tengo el potencial de energía hidráulica porque tengo caídas de amplios caudales. Entonces, ¿cuál es la opción de yo poder transformarla? Hablamos de turbina, ¿no? Y con todo el abanico de turbinas que puedan existir según el tipo de características que se tiene, ¿no? El módulo CON hace referencia a las tecnologías de conversión de energía, que es lo que yo tengo disponible en ese momento, ¿no? Entonces, miren, la fuente se relaciona con las tecnologías de cómo yo transformo. Después viene el modelo PRC o el bloque PRC, que hace la transformación de energía primaria en energía secundaria. Recordábamos en la primera sesión cuáles eran las fuentes de energía primaria, ¿no? Y esas, digamos, que están en modo, en forma natural, que no han pasado ningún proceso de transformación. Entonces, el PRC hace eso, esa transformación de primaria a secundaria, ¿no? Y el modo o el bloque DMD, hace referencia a las tecnologías y estructuras para la transmisión y distribución de energía, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la tecnología o estructura para trasladar, digamos, el gas que tengo en Camisea hacia los puntos de transformación o hacia las centrales termoeléctricas en Lima? ¿Cuál es eso? Todo este gasoducto, el oleoducto o la línea de transmisión en alta tensión que yo cuento. Entonces, ahí incluye, digamos, ese bloque, ¿no? Y al final el bloque DN, que se hace la demanda de energía, ¿no? Digamos que son, junta y cuáles todas las tecnologías que consumen la energía. De esta manera, que es un esquema lineal prácticamente, donde uno ya, bajo este esquema del modelo Merkel puede simular, puede establecer, puede desarrollar cuál sería el- la demanda de energía hacia el futuro, ¿no? Otras condiciones sobre ese modelo es que tiene que definir condiciones actuales del sistema. ¿Cuánto está nuestra capacidad actual? ¿Qué tanto yo puedo expandir? ¿Y cuáles son los posibles cambios que yo puedo tener en eso, ¿no? También define cuáles son los escenarios posibles en un periodo de tiempo y de qué manera estos escenarios también pueden evolucionar, ¿no? Y lo que hace este modelo, como da opciones, trata de buscar cuál es el mejor escenario posible, ¿no? Nos da alternativas y uno tiene que, nos da la opción de poder elegir el mejor, basadas con técnicas de optimización, equilibrios parciales entre la oferta y la demanda, para ya tener un modelo mucho más afinado para no evitar, y para evitar obviamente este, complicaciones o crisis hacia el futuro. Otro modelo que estamos viendo es el modelo NEMS, que es un modelo más flexible, basado prácticamente en el modelo energético de Estados Unidos y tiene como propósito principalmente servir los intereses económicos de los tomadores de decisiones, es decir, eh, cómo este modelo sirve a que las entidades, los políticos o las políticas o los estados puedan tomar mejor sus decisiones en base a un carácter económico, ¿no? Beneficio. Entonces, este modelo va más por ese lado, ¿no? No ve tanto la demanda futura como el otro modelo, sino este va más aquellos factores, esos índices económicos que pueden ser para algunos más importantes que el tema de la demanda como tal, ¿no? Acá hay unos esquemas del modelo, bueno, básicamente es del modelo NEMS, cuáles son los bloques, una representación de cada bloque, la descripción de cada uno de esos. No vamos a entrar acá para no explayar mucho, pero básicamente considera la actividad macroeconómica y el crecimiento que se da en esos puntos, considera la demanda residencial, ¿no? Es decir, los usuarios normales, comunes, cuánto es el consumo de energía que tienen, tanto para el uso doméstico y para transporte privado, tiene en consideración la demanda comercial, ¿no? Todos los negocios, etcétera. Eh, Considera la demanda industrial, el consumo de calor y electricidad, calor mediante las calderas, pueden ser accionadas por carbón, mediante diésel, mediante gas, etcétera, en todos los sectores industriales que este modelo considera, ¿no? También considera la demanda en transporte marítimo, transporte terrestre, transporte aéreo, etcétera, ¿no? Y considera también, toma en cuenta el valor del precio de los derivados de petróleo y electricidad para el sector transporte, ¿no?
También toma en cuenta los combustibles renovables, ¿no? Teniendo en cuenta la biomasa, la energía solar, fotovoltaica, la solar térmica, la eólica y la geotérmica. También tiene en cuenta la oferta del gas de petróleo y también tiene en cuenta este modelo acerca de la transmisión y distribución del gas natural. Entonces, este modelo trata de englobar todos los aspectos, ¿no? De una manera distinta al modelo Mercalli. Entonces, eh, ve también la demanda, pero eh, digamos, siempre orientado a tener índices económicos principalmente, ¿no? Vamos avanzando a la siguiente diapositiva. Esto lo quería hablar un poquito cuál es el modelo de planificación con energías renovables, entrando un poco a los temas que nos interesan en ámbitos rurales. También, ¿por qué no verlo en ámbitos ya más urbanos? Es decir, cómo lograr esta planificación. Entonces, la idea de un modelo de planificación con renovables para ciertos sectores, principalmente rurales, es cómo desarrollamos un proceso de identificar y inventariar la infraestructura eléctrica. O sea, ¿qué es lo que tenemos en generación de electricidad? ¿Con qué es con lo que cuenta una determinada región? Y evaluamos también cuáles son las necesidades y las potencialidades en energía. Es decir, en una región, una comunidad, ¿cuál es la necesidad de energía que tiene? Necesita energía eléctrica, necesita energía en biomasa para el tema de cocción, necesita energía térmica por el tema del friaje. Entonces, y hacemos un análisis cuál es el potencial que tiene cada zona, ¿no? Y al final lo que busca es presentar, en función de esta información, busca presentar propuestas de proyectos basados en energías renovables, ¿no? Y con eso, pues, se busca, o tiene como objetivo, es mejorar los niveles de acceso a la energía y promover el desarrollo productivo. Entonces, nos podemos, en el caso que ustedes pueden tener la oportunidad de desarrollar pequeños proyectos de acceso a energía en ciertas zonas rurales del país. Entonces, si bien la oportunidad de hacer el desarrollo del acceso a electricidad con redes convencionales es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad palpable, pero también podemos ver qué otras potencialidades tienen en la zona y vemos cuáles son las necesidades. Y en función de eso, se hace, digamos, el inventario, se hace, digamos, eh, ese desarrollo y podemos sacar algunos proyectos que usen principalmente energías renovables, ¿no? El acceso a electricidad con paneles, con hidráulica, etcétera, ¿no? Les comento algo breve. Hace unos meses entré en un proyecto de generación de energía para una comunidad donde el problema que tenían era como necesidades, uno, que no tiene electricidad, ¿no? El otro punto es que no tienen acceso a agua potable, ¿no? Entonces, tienen un par de pozos ya un poco antiguos, pero no tienen la tecnología para poder bombear el agua. Entonces, viendo esa necesidad y viendo el potencial, obviamente esa zona de costa, medio desértica, no tiene pues caída de agua como para colocar una microcentral o una central hidroeléctrica. No hay cantidades de viento como para poder utilizar energía eólica, pero sí tiene potenciales de radiación solar donde se transforma en una oportunidad, en una opción, una alternativa. Y analizaron los costos y de manera general les comento, se implementó el sistema fotovoltaico para la generación de energía, para activar las bombas, para que bombee el agua hacia un reservorio. Y como esta agua no era muy potable, entonces se tuvo que implementar una pequeña planta de tratamiento accionada con la energía de todo ese conjunto de paneles para que haga el tratamiento de agua y tenga un agua para una calidad bastante óptima para el consumo humano. Entonces, vemos por un lado cuáles son las necesidades y vemos por otro lado cuáles son las potencialidades. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos cubrir? Se hizo la idea del proyecto, se buscó los fondos de financiamiento, los convenios con entidades públicas y privadas y se llevó a cabo, ¿no? Al final, con eso que se logró, mejorar en algo los niveles de acceso a energía, porque también sirvió para dar electricidad a los centros educativos y promover el desarrollo. Puede ser desarrollo humano, mejorar la calidad de vida mediante acceso a agua potable y en otros casos puede darse como acceso o proveer desarrollo productivo, que también es posible según un diagnóstico que se puede hacer, ¿no? Ustedes quizás conocen zonas donde hay potencial de productivo de cadenas de café,
cacao, lana, el sector lechero, el sector agroindustrial, etcétera. Entonces, eso digamos lo que buscamos, la energía para promover este tipo de desarrollo. Entonces, en el contexto rural, el tema de planificar energía se origina para tener en cuenta, como les decía, las necesidades de energía y las posibilidades de aprovechamiento de los recursos que puedan tener. Plantear una metodología de trabajo que tenga en cuenta a todos los sectores que están involucrados en este ámbito, ¿no? Y tenga obviamente en cuenta esas potencialidades también, ¿no? Tenga en cuenta el factor económico y el factor social, ¿no? Ya sea una planificación a nivel muy pequeña, a nivel distrito, a nivel provincia, a nivel región. Eso se plantea mediante esta metodología y se propone un modelo de trabajo donde se pueda diseñar el proyecto, todo el tema técnico, todo el tema de obras, se pueda ver la parte financiera, quiénes son, digamos, los entes financieros, fondos del Estado, ya sea por cualquiera de los, eh, de los niveles de Estado, y al final ejecutar todo este plan de electrificación rural usando energías renovables. Entonces, esta es un poco esta forma de planificación energética para ámbitos rurales que les quería comentar, ¿no? Es un poco el esquema, que tiene en cuenta el tema de electrificación, cuáles son los coeficientes, la identificación de planes para que no haya cruce de información o de cruce de, digamos, o duplicidad de proyectos. Al final al final lo que se busca es, como ese modelo, cuáles son los compromisos de participación de todos los entes que están involucrados, definir cuál es el ámbito o el espacio para la aplicación del plan, que es a nivel distrito, provincia, región o más allá a nivel país, que también puede darse el caso, ver qué otras entidades, otros actores, otras instituciones también pueden apoyar al plan, ¿no? A nivel financiero, a nivel de ingeniería, a nivel de gestiones, a nivel social, etcétera. Entonces, eso nos ayuda a esta forma de planificación, ¿no? Y también nos permite definir cuáles son las zonas para hacer la evaluación de los recursos, es decir, poder saber exactamente qué es lo que tiene cada lugar. Esto es un poco lo que, en resumen, lo que les he venido hablando hace poco. Está un poco ya en texto. Pero lo interesante que quisiera mencionarles acá es en el punto 4, que dice fortalecer la cultura asociativa como mecanismo para fomentar el mayor acceso a la energía, especialmente en zonas aisladas. Digamos, lo que se busca acá es que generar una especie mm, de grupo, digamos, ¿no? Interinstitucional, en diferentes ámbitos, para que de manera conjunta se puedan identificar los planes, se puedan priorizar los proyectos también, y sobre todo que dé una mejor resultados con respecto a cómo dar mayor acceso a la energía, ¿no? Y principalmente, como le decía, en zonas rurales, en zonas aisladas, ¿no? Digamos, es un punto interesante con respecto a este modelo de planificación con energías renovables para el tema rural, para el sector rural. Ese es todo el esquema de plan que le mencionaba. No voy a entrar a detalle, pero es un poco, se ve pequeña la imagen, pero en la presentación que les voy a hacer llegar terminando la sesión de hoy, podrán ver a detalle. Nos centraremos principalmente un poco en el resumen de lo que dice acá. En general, lo que busca este modelo de planificación es tener un conjunto de proyectos, así, conjunto, una cartera de proyectos para desarrollar, teniendo en cuenta las potencialidades de cada zona. Si en una zona hay la opción de utilizar la energía eólica, aprovechar esas opciones, viendo los beneficios, los costos, el impacto también. Si en otra zona, cuál es la potencialidad que se puede aprovechar en cada zona, ¿no? Y digamos, tener un conjunto de proyectos ya establecidos, con presupuesto, con entidades que financian y bajo los criterios de ejecución del mismo Estado, para tampoco irnos como un ente aislado a lo que el gobierno también quiere hacer. Entonces, es una forma de también ayudar y bajar, pues, y aumentar mejor los índices de electrificación. Entonces,
estos planes, estos proyectos tienen que, digamos, tener la estructura, lo que la normativa del Estado también pide. Entonces, para no salirnos de la ruta, ¿no? Para ir avanzando. Y bueno, ahora hasta esta parte, si tuviese alguna pregunta con respecto al tema de planificación que hemos visto el día de hoy, si no, ya entramos en cuestiones un poquito más técnicas sobre algunos conceptos de electricidad que que nos gustaría mencionarles. Falta un punto, me estoy olvidando, el tema de enfoque de desarrollo y reducción de pobreza, es decir, cómo la energía nos saca de la pobreza en pocas palabras, ¿no? Como les mencionaba, la energía juega un papel muy importante en el desarrollo de los gobiernos, ¿no? Y nos ayuda y también genera, bueno, en realidad genera de que las entidades puedan tomar decisiones oportunas acerca de la demanda y oferta de la energía para que todas estas decisiones, todas estas eh, opciones, para que todos estos proyectos, para que todas estas intenciones puedan ser compatibles principalmente con los objetivos de desarrollo sostenible de cada país, de cada región. Entonces, en el tema de energía y desarrollo, lo importante es que se tenga que tener en cuenta la sociedad civil, nosotros, que tengan a las instituciones políticas, es decir, se tenga el Estado como ente principal, como un ente importante, que promueva todas estas políticas, que tenga en cuenta la economía, los costos, tener el financiamiento y obviamente, como ya se está viendo ahora, que tenga un lado muy importante que es el tema de cuidado del medio ambiente, ¿no? Para, digamos, equilibrar toda intervención, todo tipo de proyecto que respete el medio ambiente, pero que a la vez también nos permita generar un desarrollo. Entonces, un poco, en resumen, lo que quería mencionarles con el tema de energía y desarrollo sostenible. Entonces, si tuviesen alguna pregunta, pasamos con lo referente a eh, la parte técnica, algunos parámetros sobre electricidad, que me imagino algunos de ustedes pueden conocer, y son algunos valores, algunas variables que vamos a mencionar ya cuando entremos a la parte técnica de la energía fotovoltaica, ¿no? Cuando tengamos que hacer cálculos, cuando tengamos que hacer algunas mediciones, básicamente para que puedan identificar, ¿no? Algunos valores básicos de electricidad tenemos lo que es el voltaje, la corriente, resistencia. El voltaje lo medimos en voltios, no se olviden, la corriente en amperios, la resistencia en ohmios. Otro parámetro que también usamos es la energía, que se mide en vatios hora o watts hora. Y el otro también importante es la potencia, que se mide en vatios o watts. Entonces, esos 4 o 5 parámetros hay que y hacernos más familiar para que al momento que hagamos los cálculos, que entendamos cómo funciona la tecnología, se nos haga mucho más fácil el trabajo y se nos haga mucho más fácil. Un segundo que cargue. Con respecto al tema de corriente, hay dos tipos de corrientes que manejamos. Ustedes imagino lo han visto, una es la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es la que se ve de manera convencional en las viviendas, esa que llamamos comúnmente la energía en 220, ¿no? Que es una de las representaciones, una de las formas que tiene la corriente alterna. Y otra es la corriente continua, la que se puede obtener, digamos, en pilas, en baterías, en un panel fotovoltaico. Entonces, diferenciemos estos dos valores, estas dos formas de corriente, para que luego no nos confundamos un poco en el cálculo de más adelante. Y los valores que le mencionaba, las tres variables que le mencionaba, potencia y energía, le decía la potencia se mide principalmente en vatios o watts, y su símbolo es la W. Entonces, la potencia, digamos, es la cantidad el valor que necesita un equipo para poder funcionar. Ustedes, por ejemplo, ante un equipo electrodoméstico, pueden ver en televisores de 100, 200, 300 vatios o watts, un foco incandescente entre 50, 30, 25, 100 vatios, un foco ahorrador vemos entre 11, 15, 18, 20, 25, una lámpara fluorescente también. Entonces es un modo de poder identificar. Y eso nos va a servir después para hacer los cálculos con respecto al consumo de energía o el consumo de potencia total de un sistema para cuando tengamos que diseñar un sistema fotovoltaico domiciliario o un sistema fotovoltaico un poco más grande. Entonces, esa es la potencia. Y la otra energía es un valor
asociado a la potencia, pero que está relacionado con el tiempo. Es decir, la energía es la potencia por el tiempo. Lo podemos de una manera es cuánto tiempo está consumiendo un equipo. Por ejemplo, si yo tengo un televisor de 100 vatios y lo hago funcionar 2 horas, tengo 100 por 2, 100 por 2 tengo 200 vatios hora. Ese es el valor, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un equipo de electrógeno que es de algo de 5000 vatios, lo estoy haciendo funcionar a plena carga, decía, a los 5000 por unas 10 horas, tengo 5000 por 10, tengo 50.000 vatios hora de consumo de este equipo. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Para hacer un cuadrito similar como el que está acá, donde principalmente vamos a hacer algunos cálculos de la potencia de algunos equipos, el número de estos equipos y la cantidad de horas que funciona comúnmente en una vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos algún valor acá, por ejemplo, un reproductor de DVD consume en promedio 15 vatios, uno solamente y funciona 3 horas. Una columna está en vatios hora al mes. Es decir, lo que yo calculé un día lo multiplico por 30 para poder tener ese valor. Entonces, yo tengo un valor consumido de energía, en este caso, en este ejemplo, de algo de 15.000 vatios hora mes. Ustedes cuando hacen el pago de su recibo de energía, electricidad, cualquiera sea la concesionaria, ustedes revisan el recibo y hay un consumo. 100 vatios hora, 100 kilovatios hora, 120, 150, 180, etcétera. Este es el consumo acumulado de todo el mes. Es decir, es el consumo de vuestros equipos electrodomésticos multiplicado por las horas de uso. Y eso es lo que el medidor eléctrico que está en la parte de afuera, lo que ese medidor marca. Y ese es el valor que ustedes pagan después a Grandina, a Electronorte, a Electrosur, etcétera, ¿no? Ese es el valor es el valor que ustedes pagan por esa cantidad de energía consumida en ese mes. Algo similar para nuestros cálculos en energía fotovoltaica va a ser igual. El número de equipos que yo quiero tener, la cantidad, la potencia y el número de horas de funcionamiento al día, para que los cálculos nos hagan los mucho más fáciles posibles. Otro parámetro interesante, algunos circuitos básicos que vamos a tener que trabajar después en la parte de diseño de los paneles, los sistemas fotovoltaicos, es un circuito serie y un circuito paralelo. Entonces, acá hay una representación de la mano, la parte izquierda del circuito serie. Como es un circuito serie, donde el circuito serie principalmente donde la fuente de energía, en este caso dos paneles, están unidos uno detrás del otro, ¿no? Y el circuito paralelo todos están, por otras palabras, ¿sí?, mirándose uno a otro. Hay unas características interesantes en que el circuito paralelo, los positivos se conectan todos entre sí, los negativos todos entre sí, pero en el circuito serie es positivo con negativo y de esa manera se consigue como una especie de fila, ¿no? Eso ya lo veremos, para no, para no confundirnos, lo veremos más adelante en la parte de diseño, para hacer, digamos, nuestras configuraciones de los paneles, cómo vamos a conectar, en nuestra configuración de baterías, qué tipo de baterías y cómo la vamos a conectar para poder cumplir con nuestros parámetros de diseño, con nuestras características principales de diseño. Entonces, eso lo veremos más a detalle adelante, pero quería mostrarles un poco para que puedan ir familiarizándose. Este, Aún los símbolos eléctricos que en un momento vamos a tener que trabajar o que ver, los símbolos de corriente continua, de corriente alterna, la polaridad positiva, la polaridad negativa, o alguna representación de un interruptor automático, un termomagnético, los cables, el color de los cables en unos casos rojo para positivo, eh, símbolo de una lámpara general, de un interruptor normalmente de un interruptor como tenemos en casa, una fuente de batería, un acumulador, un elemento de medición como puede ser un voltímetro, un amperímetro, etc. Entonces, estos ejemplos, los vamos a ver más adelante como detalle para ir aprendiendo más en el tema del diseño, ¿sí? Vamos avanzando y vamos a ver algunos instrumentos de medición. Le van a indicar básicamente cuál es, cómo cuando tengan ustedes algún instrumento, ya tengan instalado un sistema con baterías, con paneles, etcétera, cómo empezar a utilizar ese tipo de instrumentos para tomar mediciones y ver pues, si los parámetros que estamos viendo están dentro de los parámetros normales de trabajo, o si hay una descompensación, o si hay algo que está mal, hay una fuga, hay una falla, poder en la parte de operación y mantenimiento puedan también saber identificar y
cuál sería la posible forma de poder solucionarlo. Entonces, todo esto, sobre la parte eléctrica lo iremos ya viendo a partir de la siguiente semana, en la siguiente sesión. Pero quería mostrarles un poquito ahora para que vayan conociendo, en el caso de que no conozcan aún, y los que ya conocen el tema, pues les hace mucho más sencillo, mucho más fácil. Bueno, esa es la presentación del día de hoy. Si tuviesen alguna consulta, el Walter, para poder este, responderles cualquier duda que tengan, estaré dispuesto a escucharlos. O en todo caso, si no lo hubiese, pues igual estamos atentos a cualquier consulta vía el aula virtual. Están todos los inscritos. De esa manera, cualquier consulta que tengan, pues poder ahí también ayudarlos y ver de qué manera también les puedo facilitar algunas cosas, ¿no? Bueno, si no hice alguna consulta, dejaría la sesión para el día de hoy. Y para los compañeros que no han podido asistir, esta sesión está siendo grabada, la cual va a ser en los próximos días, va a ser colgada a la virtual para que puedan acceder y poder conocer lo que hemos hablado el día de hoy. Y sobre todo les pediría a todos los que están presentes y a los que no han podido estar el día de hoy, no se olviden, hay un pequeño trabajo con respecto a este pequeño módulo, el módulo 1 que hemos terminado. Ese trabajo lo voy a pasar por correo, pero básicamente es que puedan hacer un pequeño análisis, ya, un breve análisis del contexto energético en la región donde están ustedes. Están en la región Lima, en la región Arequipa, etcétera. ¿Cuál es el contexto energético de la región? Es decir, pueden escribir algo breve. Y tiene la opción de buscar información en alguna fuente de internet, Ministerio de Energía y Minas, etcétera. Digamos, cuáles son las fuentes de energía que ustedes usan en su región, ¿no? ¿Tienen alguna planta generadora de energía? ¿Tienen alguna hidroeléctrica, alguna planta geotérmica o termoeléctrica? ¿O tienen alguna planta de generación mediante renovables? ¿O no? Como parte de este análisis. Entonces, es algo breve, ¿no? Algo simple, no espero más de una página, pero que ustedes puedan mencionar brevemente para ir conociendo un poco acerca de lo que hayan podido también captar en este primer módulo del curso que hemos dictado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, para la siguiente semana, el trabajo que les estoy indicando sería para la semana del máximo hasta el próximo 15. Hasta el domingo 15 habría plazo para poder presentar este pequeño trabajo. En realidad no es mucho y será la fecha límite para que puedan presentar este breve análisis. Bueno, si tuviesen alguna consulta, Cristel o Walter, les agradezco por su participación el día de hoy. Y no olviden, para la siguiente semana entramos a la parte de fotovoltaica, veremos sobre la tecnología, sobre los equipos, hablaremos un poco sobre si ustedes están interesados en el tema de costos, ¿no? Qué tan fácil es ahora conseguir la tecnología fotovoltaica, y luego entraremos ya a la parte de diseño, donde la idea es que ustedes con un poco de información puedan enseñar unos cuantos sistemas fotovoltaicos a nivel técnico y también un poco a nivel económico, cuánto costaría la solución que ustedes puedan ofrecer. Entonces, sin nada más que decirles y agradecerles, estaríamos encontrándonos la próxima semana. Y nuevamente, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, Walter. Cualquier consulta, estamos para ayudarles.